Solo quiero entrar en las diapositivas para poder tener el tiempo de ingresar. Pero yo quisiera hacer una pregunta. Algunos de los hermanos faltan hoy, pero algunos de la pregunta que quiero hacerle es, hay una serie de enseñanzas que voy a comenzar ahora, pero ¿le gustaría a usted que nos tomáramos el tiempo de poder estar paso a paso, profundizando, dejando que la palabra hable en nuestro corazón? ¿O le gustaría a usted que fuéramos como dicen los muchachos en Colombia, yo no sé si por acá también lo dicen, que fuéramos como el dermatólogo? ¿Usted sabe cómo es el dermatólogo? ¿Cómo va el dermatólogo? Al grano. ¿Quiere que vayamos al grano o quiere que nos tomemos el tiempo de poder contemplar y disfrutar de la palabra, de todo lo que la palabra nos puede guiar? Vamos entonces a avanzar y vamos a empezar. ¿Tiene papel y lápiz? Le animo para que lo prepare. De verdad. Yo sé por qué le digo, tome papel, tome lápiz, porque el tema que vamos a compartir de verdad le va a bendecir. Llevo trabajando días en esta temática, por eso le decía, ¿quiere que vayamos despacio o quiere que vayamos al grano? Algo aconteció recientemente, entre tantas cosas que el mundo está viviendo de una manera tan loca y tan agitada. Algo aconteció en nuestra tierra, algo aconteció y nosotros no podemos ser inmunes, no podemos nosotros ser distantes. El 26 de julio, ¿usted sabe qué pasó el 26 de julio? El 26 de julio empezaron los Juegos Olímpicos y en medio de esa ceremonia de inauguración donde personas de todo el mundo, de muchas culturas, que les llama la atención, que quieren ver esa inauguración, tuvieron que presenciar una de las cosas que ha perturbado al mundo. Y entonces vimos cómo en esa ceremonia personas de la comunidad LGBTQ hicieron ahí presencia. Se presentaron drag queens. Se presentó una modelo transgénero, su nombre es Raya Martigny. Entre esos personajes se presentó un cantante semidesnudo, Philippe Catherine, quien hizo el papel, después explicaron que él hizo el papel de Dionisio, el dios griego del vino. En medio de esa gente, esa presentación, había un hombre casi desnudo, también le nombré, pero había un niño también, había un infante ahí en medio de esa celebración. Y la musicalización, la música estuvo a cargo de una DJ y una activista feminista lesbiana llamada Barbara Bush. Aquí se la voy a presentar ahorita. Pero entonces, después de la actividad, hubo quejas, hubo reproches, hubo gente que levantó su voz de protesta. Algunas comunidades, algunas empresas, Samsung, por ejemplo, quitó el retiro de los Juegos Olímpicos. Empresas como Hobby Lobby, me di cuenta ayer que también quitó y se hizo partícipe. Dice, no participamos de eso. Usted sabe que esa empresa es de orígenes cristianos. Y ellos quitaron de sus estantes y todo lo que tenía que ver con los Juegos Olímpicos. Dijeron, no estamos de acuerdo. Fue un espectáculo woke que se pudo presenciar. Ahora, ese término es bueno que usted se empiece a familiarizar porque se está poniendo mucho de moda, aunque es una palabra nueva, un neologismo, no es algo nuevo. Eso viene de los años 70 y eso habla de una cultura que se está despertando, de despertarse, de levantarse, pero se está levantando con un ímpetu fuerte, contundente contra todo lo que se ha establecido, todo lo que se hizo en el pasado está malo, todo, para ellos todo está malo. La política, la economía, todo está malo. Entonces ellos están levantándose y están haciendo las cosas a la fuerza. Y usted se acuerda del movimiento de Black Lives Matter, se acuerda del movimiento de que ocurrió. Todas esas cosas se están levantando a través de este movimiento woke. Pero salieron entonces a hablar y a decir, no, nosotros no hicimos una burla del cuadro de Leonardo da Vinci, de la Cena del Señor. Ellos
Dicen, nosotros no hicimos una parodia ni una burla. Nosotros lo que hicimos fue que tratamos de representar el festín de los dioses, que es ese cuadro que está allí, que se pintó en el siglo XVII. Nosotros lo que quisimos fue traer los dioses y decir que Francia disfruta de una gran gastronomía y entonces nosotros hay variedad y nosotros estamos con el colectivo y estamos con la diversidad. Nosotros, eso es lo que queríamos mostrar, eso es lo que dicen ellos, los representantes de los Juegos Olímpicos. Sin embargo, esta mujer que yo le pongo en pantalla, vuelvo y se la menciono, Bárbara Bush, ella expresó en sus cuentas, ella abrió y dijo esta frase, dijo, sí, soy gorda, judía y lesbiana. Y a pesar de lo que otros digan, yo existo. Nunca me he avergonzado de quién soy y asumo la responsabilidad de mis actos, incluidas mis elecciones artísticas. Toda mi vida me he negado a ser víctima y no me callaré. Y sí, lo que quisimos fue hacer una burla de la cena del cuadro de Leonardo da Vinci. Frentera. La mujer fue de frente. Entonces, cuando nosotros miramos esto, pues muchas personas se pronunciaron. Ya le dije que algunas compañías se pronunciaron. Retiraron millones de millones. La compañía C-Spire, que maneja comunicaciones aquí en los Estados Unidos, también retiró patrocinio. Y muchos predicadores han levantado su voz. Y yo, la pregunta que yo me hice es, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Yo me quedaré indiferente? ¿Me callaré la boca? ¿Pasaré eso como si no? ¿O me pondré a pelear por las redes sociales y utilizaré las redes sociales para decir esto? Sí, pelearé. Creo que ese no es mi papel. Creo que mi papel como siervo del Señor, como predicador de la palabra del Señor, como conocedor de un poquito de la palabra de Dios, es enseñar lo que dice la palabra de Dios. Y no voy a hablar de comportamientos, no voy a hablar de arte, no voy a hablar de esas posturas. Quiero hablar de lo que es la cena del Señor. Eso es lo que vamos nosotros a poder contemplar en este momento. Así que quiero que invitarle a que abra su Biblia. ¿Tiene su Biblia a la mano? La cena del Señor generalmente la encontraríamos en el Nuevo Testamento. Pero voy a entrar desde el Antiguo Testamento a contemplar algo. Isaías, libro del profeta Isaías. Me voy a basar desde el profeta, 600 años antes de Jesucristo. Él está escribiendo y vamos a poder contemplar sin afanes todo esto que a veces lo hacemos en 10, 15 minutos, que lo celebramos cada mes. Nosotros aquí, otras iglesias tendrán otra frecuencia para hacer las cosas, pero si Dios me ha permitido a mí aprender algo de la Biblia, quiero transmitirlo para que quede lo más profundo en su corazón. Por eso aprovechemos al tiempo. 49, capítulo 49 de Isaías. Isaías capítulo 49. Y vamos a leer lo que dice el verso 8. Verso 8. Cuando usted llegue al verso 8, usted se va a encontrar con este texto que dice, así dijo, ¿quién? Jehová. Está hablando el Señor. En tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Cuando nosotros vamos a empezar a estudiar este texto, nos vamos a enfocar a rescatar dos frases muy importantes que están allí. La primera de ellas que quiero que rescatemos es, y te guardaré, que está allí, y te guardaré. Pero la segunda parte que vamos a ver es cuando va a hablar de, y te daré por pacto al pueblo. Ese va a ser el origen de nuestra enseñanza con el cual nosotros vamos a poder avanzar. Cuando yo leo la primera parte, el primer punto que me quiero enfocar, que es el te guardaré, tengo que mirar todo el contexto de lo que está diciendo allí. Y aunque leímos la versión de lo que dice la Reina Valera 60, yo quiero que usted preste atención cómo lo registra la palabra de Dios para todos, que es otra versión. Esta versión dice así, el Señor dice esto,
Ahora, si yo estoy leyendo la Biblia y yo me encuentro con esa frase, el Señor dice esto, yo presto atención. A mí se me van a abrir los ojos, se me van a abrir los oídos, se me va a abrir el alma, porque quien va a hablar no es cualquier palo, perico, tres palotes. ¿Es quién? Es el mismo Dios. Y así dice el Señor. El Señor dice esto: en el momento que yo te mostré mi bondad, respondí a tus oraciones. ¿Cuántos creen que Dios es bueno y que Dios responde a las oraciones? Ahora, eso es un motivo para nosotros alegrarnos. Y dice el Señor: el día de salvación te ayudé, te protegí y te designé como mediador de impacto con la humanidad. Aquí ya empieza a cambiar el contexto de lo que, el contexto se conserva, pero la perspectiva de abordar esta versión es un diferente y nos va a dar una mejor luz para poder comprender hacia dónde es que apunta este pasaje que dice Isaías. Y finaliza diciendo: para reconstruir el país y devolver las tierras arrasadas. Yo le pregunté ahora, ¿cuántos creen que Dios oye? Muy bien, ¿usted cree que Dios oye? Ahora, nosotros a veces pensamos, nosotros a veces creemos, nosotros muchas veces sentimos que eso no es así, que Dios no nos oye, que Dios oye más a otras personas, que Dios tiene preferencia, que Dios escucha más a los pastores, que Dios escucha más a los hombres que oran o a las mujeres que oran más que a nosotros. Hay gente que como que levanta la voz, ora y Dios le responde de una. ¿Usted ha visto personas así? A veces usted hoy levanta la voz y Dios responde de una y uno dice qué maravilla, pero a veces uno ora y ora y como que no encuentra respuesta, como que a veces uno no es escuchado y uno siente eso así. Yo quiero que vencemos y meditemos en que esas promesas que Dios hace, porque Dios hace promesas, ¿cuántos decimos amén? Hay cosas allí que Dios hace que se pueden traducir como elementos, como palabras, como expresiones que nosotros debemos de recibir para que Dios a nosotros nos guarde, para que Dios a nosotros nos preserve y para que nosotros nos proteja. Yo creo que Dios nos protege, yo creo que Dios hace promesas para guardarnos, Dios hace promesas para nosotros cubrirnos, Dios hace promesas para nosotros blindarnos, para que nosotros estemos guardados bajo la sombra de sus alas, porque Dios es un Dios que protege, Dios es un Dios protector, Dios es un Dios que guarda. ¿Cuántos decimos amén? Dios nos guarda, Dios nos preserva y Dios nos protege. Cuando miro estas promesas de protección, esto solamente se puede cumplir cuando usted y yo estamos pasando por momentos de dificultades, de adversidades, de problemas, de angustias, de tribulaciones. Cuando estamos en momentos de crisis, es solamente cuando nosotros podemos ver que hay un Dios que protege, que Dios guarda, que Dios preserva. No hay otra forma de poder experimentar ese Dios que guarda, que protege, que provee, si no estamos en momentos de dificultad. Déjeme avanzar un poquito con esto y decirle que lastimosamente hay un pequeño, gran detalle entre ser una persona religiosa y entre ser un verdadero hijo de Dios. Hay un pequeño, gran detalle. El detalle no es que la persona asista a una iglesia. El detalle no es que la persona lea la Biblia. Lo que lo diferencia a ese gran detalle no es que la persona cante canciones de alabanzas, no es que la persona ore, no es que la persona ayune, porque muchas personas hacen todo eso. Lo que hace la diferencia entre una persona que es religiosa y un verdadero hijo de Dios no es que hable en lenguas, no es que tenga visiones, experiencias que le hacen saltar el cuerpo, que mantenga con el fuego pentecostal, y uno dice, ese es un verdadero hijo de Dios. Me acuerdo cuando estábamos fundando la primera iglesia en Bogotá, y después de un ayuno, de un servicio de ayuno el sábado, había entrado un hombre, después se presentó que era pastor, pero con cierta arrogancia el hombre se me presenta y me dice,
¿sabe? Me gustó la iglesia, yo soy pastor, yo hice la iglesia, Y después llegó y se vino hacia el altar y empezó a hacer esto. Y de que se agachaba y de pronto llegó ahí y dijo, sí, en esta iglesia hay unción. Y cuando uno mira y se dice, ¿esto qué es? No es sino expresiones religiosas, máscaras, fachadas que mucha gente se pone y que a veces los ignorantes, por no conocer, ven a esas personas y dicen, ¡ay! Esa persona tan espiritual, esa persona tan sensible a las cosas espirituales, ¡ay! Esa persona, ¿cómo tiene? Y caemos en esos errores. Pero ¿cuál es el verdadero gran detalle, mi hermano y mi hermana? El detalle que hace la diferencia entre ser un religioso y un verdadero hijo de Dios es que esa persona, el verdadero cristiano, tiene una relación, diga conmigo, y sería bueno que la apunte, diga relación, pero esa relación tiene que ser viva, esa relación tiene que ser real, esa relación tiene que ser continua y además esa relación tiene que ser creciente. ¿Se las quiere apuntar? Mire, la relación de un verdadero hijo de Dios con su Dios tiene que ser una relación que es, primero que todo, viva. No es algo ahí inerte, no es algo ahí de monotonía, no es algo ahí de decir, no, es algo que es vivo, es algo que se siente, es algo como cuando el corazón de Jorge lo abrieron y lo tocaron, está vivo, se ve, eso se siente. Un corazón que no está ahí apagado, está moribundo, eso es otra cosa. Es una relación que es viva, es una relación que es real, eso es una relación real. El cristianismo es algo real. El cristianismo no son cuentos, el cristianismo no son fábulas, el cristianismo no son mitos, el cristianismo no son filosofías, el cristianismo no son enseñanzas, el cristianismo es algo que es real. ¿Cuántos decimos amén? Es real, es vivo, porque tenemos un Dios que es vivo y es real. Pero la relación del Hijo de Dios también debe ser continua. Diga conmigo continuo. Esto es de cada 8 días. Algunas personas lastimosamente tienen una relación con Dios cada 8 días. No, esto debe ser todos los días. Pero además de ser continuo, debe ser una relación creciente. Debe ser algo que te lleve a ti a ser cada día mejor hijo de Dios. No es solamente el de conocer, no es solamente el de estudiar, no es solamente el de aprender, sino cada día tu vida debe diferenciarse porque eres mejor que el día anterior. Amén. Ese amén me gustó. Aquella persona que ha podido desarrollar una, ahora diga conmigo, comunión. Porque yo le hablé de lo que es una relación. Ahora, no solamente hay que tener relación, sino que hay que tener comunión. El verdadero Hijo de Dios tiene una comunión, que esa comunión tiene que ser además íntima. Esto no es una relación de poder escuchar lo que otros dicen. Yo me baso porque el pastor escuchó, porque el pastor dijo, porque el YouTube dijo tal, o porque el pastor... No. Esto es una comunión íntima que cada uno de nosotros tenemos que tener con el Creador. Esa comunión no solamente tiene que ser íntima, también tiene que ser profunda. Y cuando hablo de profundidad, pongo como ejemplo la relación que usted pueda tener con una persona, con su jefe, en el cual usted solamente llega y le saluda en la mañana, hola jefe, buenas tardes, ¿cómo está? Pero de ahí no pasa. Esa relación que muchas veces las personas tenemos que es superficial, ese no es lo que uno expresa. Un verdadero hijo de Dios no expresa eso con Dios. Él cada día tiene una relación profunda. Y además debe ser profunda, también es número 3, es fructífera. Esa comunión da fruto, es algo que se evidencia, es algo que se muestra. Y un fruto solamente es bueno, no cuando está en el árbol diciendo, mire qué bonito mango soy. Y yo caminé amarillito hoy, mire qué bonito mango soy. No, el verdadero mango se sabe, es cuando lo bajamos de la mata, cuando lo pelamos y lo comemos. Y decimos, el mango estaba bueno. Hoy en día hay muchos cristianos que dicen, mire que voy a la iglesia, mire, estoy bonito, estoy amarillito, pero usted lo va a abrir, está malo. ¿Usted le ha tocado mangos malos? Se ven bonitos por fuera. Así más de uno. No están en esta iglesia, gracias a Dios. Pero nuestra vida, nuestra comunión con el Señor debe ser fructífera, debe dar frutos, se tiene que evidenciar. Por eso el Señor dijo, mire, por el fruto es que se conoce al verdadero Hijo de Dios.
Y ahí no nos podemos detener porque podríamos entrar. Pero la comunión con Dios no solamente debe ser íntima, profunda, fructífera, también tiene que ser dependiente de su Salvador. Diga conmigo, dependiente. ¿Dependiente de quién? De su Señor, de su Salvador. Eso nos lleva a nosotros a permanecer en su presencia. Volvamos al caso de las promesas de Dios, porque aquí en Isaías estamos encontrando una promesa de protección de Dios. ¿Cómo sabe usted que Dios salva? ¿Porque Él ha salvado a otros? ¿Porque usted lo escuchó? ¿Porque alguien dio testimonio? No. ¿Por qué sabe usted que Dios salva? Los religiosos, porque lo aprendieron en un libro, porque leyeron la Biblia, porque escucharon un predicador. Pero el verdadero Hijo de Dios dice, yo sé que Dios salva porque yo estaba perdido, yo estaba muerto, yo estaba en esclavitud, yo estaba condenado, pero Él me salva. Ese es un verdadero Hijo de Dios. Ese es un verdadero Hijo de Dios. ¿Cómo sabe usted que Dios sana? Porque otro dio testimonio. Hermana, yo quiero dar testimonio. No. El verdadero Hijo de Dios dice, yo sé que Dios sana porque Él a mí. Mire, y cuando tiene esa evidencia, pueden decirle lo que sea, pueden obligarlo a lo que sea, pero esa persona dice, en mí hay una convicción que Dios es sanador y contra eso no hay bien. ¿Cómo sabe usted que Dios libera? ¿Porque ha liberado a otros? ¿Porque otros han contado? ¿O porque usted es testigo? Porque usted es una evidencia de poder ver el poder transformador de su palabra, de su amor y su bondad en su vida. Al punto que usted puede decir, mire, habían cadenas en mi vida que yo no podía romper, que lo intenté, que luché, me traté de portar bien, quise dejar esto, dejé a tal persona, dejé tal lugar, dejé tal hábito, mire esa cosa, pero yo no podía. Hasta que un día el Señor vino a mí y Él fue el que me libertó. ¿Sí empieza a notar la diferencia? Ahora, terminemos con esta parte de Isaías. ¿Cómo sé yo que Dios es un Dios que protege, que guarda, que preserva? No hay otra forma que estar en problemas, que estar en batallas, que estar en luchas. No hay otra forma. Ay, sí, porque es muy rico y muy bueno estar en una gradería animando al equipo de fútbol, criticando al equipo de fútbol, echándole porras, diciendo, mire, no metió el gol, mire, no hizo. Así, muy fácil. Métase en la cancha. Vaya, corra. Muchos dicen, ay, el colombiano cómo no metió el gol, lo tuvo la puerta sola, mire, no era sin empujarla así, y lo hacía, se lo comió, botó el gol. Métase usted. Tantos ojos, tanta presión, tanta cosa. Así que, si usted tiene un Dios que protege, que guarda, es porque seguramente también vendrán problemas, batallas, luchas. No hay otra forma. La única forma para que haya un vencedor es que primero haya habido una pelea. No hay otra. No hay otra. Ahora, si usted quiere hacer que esta realidad se vuelva en su vida, entonces usted necesita conocer ese Dios que preserva, ese Dios que guarda. Pero solamente eso se puede desarrollar en la medida que usted y yo podemos haber desarrollado una relación íntima, personal, con ese Dios todopoderoso. Y entonces cuando nosotros tenemos problemas y adversidades, quiero que mire la imagen del siguiente bebé. Mire ese bebé que le estoy pensando ahí. ¿Cómo se ve el bebecito ahí? ¿Cómo está el bebecito? Está confiado, está relajado, está tranquilo. Cuando usted tiene una relación con un Dios como ese bebé, con ese papá, entonces usted va a poder entender esas promesas que el Señor dice. Por ejemplo, ¿qué dice el Señor? Él dice ahí en el libro de Isaías, tú guardarás, protegerás, cubrirás, cuidarás.
dará todo lo necesario a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Solamente promesas así tienen realidad cuando uno está en dificultad. Es cuando usted puede entender que el amor de Dios, por más dificultades que haya, por más problemas que haya, usted tiene un Dios que lo guarda. Yo vengo a decir en esta mañana, usted tiene un Dios que lo guarda. Apenas lo creyeron muy pocos. Yo vengo a decir en esta mañana, usted tiene un Dios que lo cuida. Que usted cuando se acueste, a veces nos acostamos pensando y la loca de la casa empieza a funcionar, ¿se acuerda la mente? Y empieza a pensar, hay que pagar, y hay que esto, y hay que ir, y hay que poder, y de allí. Y a veces uno no, se roba la paz, uno no tiene paz. Pero cuando usted se acuerda del Creador, porque tiene una relación íntima y todo lo que hablamos viva y real, y todo lo que hablamos, entonces usted puede decir, Dios cuida de mí. Si Dios lo ha dicho, Dios lo va a hacer. Yo creo que el Dios Todopoderoso nos ha escogido a nosotros y nos ha prometido a nosotros para guardarnos allí, en el hueco de su mano. Yo creo que el amor de Dios no tiene fallas. Yo creo que la provisión de Dios no es limitada. Yo creo que el amor de Dios no tiene áreas débiles. Por el contrario, yo creo que el amor de Dios y la bondad de Dios está en abundancia para nosotros. ¿Usted lo cree? Cuando yo miro lo que el Señor empieza a hablar acerca de esto, del ministerio de Jesús, porque esta palabra que está diciendo está diciendo Isaías, va a tener un cumplimiento. Diga conmigo, hay un cumplimiento. Porque es que el pueblo de Israel, cuando recibe esta promesa de Isaías, está viviendo momentos de mucha dificultad. Y ellos pelean y luchan. Dice, bueno, usted profeta está diciendo que Dios guarda, que Dios protege, pero mire cómo estamos. Y todas las cosas que ellos pedían era material, era temporal, por lo cual ellos estaban pidiendo que sí son importantes, es importante todo eso, pero ellos se quedaban cortos al poder ver eso. Ellos quieren decir, bueno, pero ¿cuándo es que realmente voy a poder estar en completa paz? Porque es que algunos dicen, yo tengo paz cuando tengo un palacio para dormir, y el rey que estaba en Israel estaba en el palacio, pero no tenía paz en su mente, no tenía paz en su corazón. Algunos decían, no, es que vamos a estar en completa paz cuando nosotros estemos en nuestras casas tranquilos, bien alimentaditos, bien gorditos, pero aunque estaban llenitos de comida, ahí en ese tiempo en Israel, ellos no tenían paz. Entonces la pregunta es, ¿cuándo esa promesa se iba a hacer realidad? ¿Cuándo esa palabra iba a dejar de ser palabra para volverse una realidad? Y ahí viene entonces la respuesta de Dios, porque Él habla de un tiempo. Diga conmigo, un tiempo. Un tiempo donde alguien iba a sufrir crisis. Un tiempo donde alguien iba a ser atormentado, atribulado, acongojado, afligido, para poder abrir el cumplimiento de la promesa de Dios. Y usted ya sabe a dónde estamos apuntando, porque usted ya conoce del Señor. ¿Quién es aquel que iba a sufrir, a padecer, a estar en tantos momentos de angustia, que iba a tener un ministerio terrenal aquí donde iba a ser tan afligido, tan perseguido, tan atribulado? Hablemos de quién es ese quién, en quién se va a cumplir esa promesa, en quién. En Jesús. Ahora, ya que hemos identificado al personaje que es nuestro Señor Salvador, quiero preguntarle que, aunque la vida del Señor Jesús tuvo muchos momentos de dificultad, de crisis, de persecución, de acecho, ¿cuándo fue el momento más crucial de la vida de Jesús aquí en la tierra para ser perseguido, atribulado? ¿Será que cuando Él iba a nacer fue el momento más difícil de esa persecución? Porque desde el momento que Él va a nacer, tiene que huir. Hay una orden, hay una sentencia de muerte desde el momento que Él va a nacer, antes de nacer. ¿Será que ese era el momento más difícil para Él? ¿Será que el momento más difícil de problemas, de adversidad de Jesús es cuando Él fue bautizado? Algunos dicen, no, pues eso es muy fácil, ir al río, y pues que vino la palomita, y entonces fue muy bonito, fue un día de paseo. No, solo fue un día de paseo.
¿Sabía usted que el hecho de que alguien se parara en un río y pasar por un proceso de bautismo era estar diciendo públicamente a un imperio que estaba persiguiendo a todo el que no se quería someter a los reyes, a los emperadores, a esos césares? Estaban diciendo, mire, yo soy un rebelde, yo estoy declarando que hay otro que es mi Señor, no usted, es otro. Él se estaba colgando en la palestra pública. El Señor está haciendo una fe pública. ¿Será que el ministerio de Jesús tuvo mayor persecución cuando fue a empezar su ministerio? Que cuando él empieza su ministerio y va a tener el tiempo de buscar a Dios, el mismo diablo se le presenta y lo persigue y lo atenta de una u otra manera y lo tuvo cara a cara. ¿Será que ese fue un momento de más tensión, de más persecución, de más crisis para nuestro Salvador? ¿Usted qué cree? Todos esos que le he nombrado son fuertes. Yo estoy seguro que si usted le presenta al diablo de frente, más de uno aquí estaría Virgen Santísima. Porque hemos tenido experiencias con demonios y hemos liberado demonios. Pero ya estar face to face con el jefe de los demonios, eso es otra cosa. Y algunos menosprecian al diablo. No. Él es muy poderoso, pero no tanto como el más pequeño de un verdadero hijo de Dios. No de un religioso, de un verdadero hijo de Dios. ¿Pero por qué? ¿Porque el hijo de Dios es más poderoso? No, es porque como es un verdadero hijo de Dios, tiene el respaldo de su padre. Es porque él está en su hijo. Ahora, ¿será que el momento más difícil para Jesús es decir, voy a empezar un ministerio y con quién voy a empezar el ministerio? Solo no puedo hacer, me llevo a fulano, empiezo con fulano, ¿a quién le doy el cargo de título? ¿A quién lo llamo discípulo? ¿Será que esa preocupación de Jesús para empezar el ministerio que hasta el día de hoy perdura fue el momento más crucial, de más tensión en la vida de Jesús? Yo creo que fue tensionante. Humanamente, él buscaba de Dios, él decía, esto yo no puedo hacerlo a ojo, eso no puede hacerlo a dedo, yo necesito escoger un grupo de personas, pero que sea el Padre el que me revele, el que me enseñe, yo necesito estar en comunión con el Padre para poder buscar quién iba a ser. Eso no era cualquier negocio que él iba a empezar, no, él no iba a empezar ningún negocio, él iba a extender el reino de Dios en esta tierra y necesitaba buscar las personas correctas, direccionadas por el Padre. ¿Será que el momento de más tensión de Jesús fue cuando él tuvo que enfrentar a los religiosos? Incluso dice la Biblia que un día lo iban a tirar por el despeñadero. ¿Usted leyó esa parte? Que a él lo iban a tirar por un despeñadero, lo querían matar porque es que ya estaba predicando muy fuerte, ya estaba en contra de los religiosos, en contra del Sanedrín y en contra de tantas cosas, y entonces lo quería matar. ¿Será que fue el momento más tensionante para Jesús? No, yo creo que no fue. El momento de más crisis fue cuando el Señor tuvo que ir a un huerto y de ahí comenzar todo ese proceso. Es más, yo me atrevo a decir, desde antes del huerto, desde que él ya entra a Jerusalén, desde que él ve a esa hermosa Jerusalén y le dice, yo he querido arroparla, traerla y cobijarla, quiero protegerla, pero para que yo pueda protegerla, yo pueda cuidarla, primero tengo que entrar en crisis. Y esto es ese proceso que usted y yo celebramos aquí y muchas veces ni cuenta nos damos. A veces venimos y somos muy ligeros y tomamos el pan y tomamos la copa, pero no medimos la magnitud de todo lo que está pasando, de lo que pasó. Cuando Jesús fue tomado preso, escarnecido, golpeado, asesinado, pero al final resucitó. Porque ahí es donde se cumple esa promesa que leímos en Isaías. En aquel tiempo Jesús iba a soportar la prueba de la cruz. Diga conmigo, la prueba de la cruz. Después de esto hay algo maravilloso. Yo no sé si a usted le sorprende o usted cree que lo que ya escuchó hasta ahorita ya bendice su vida. Y usted dice, ya esto a mí ya empieza a bendecir mi vida. Y eso es maravilloso. Pero hay algo mayor también que viene detrás de esto. Es algo que es muy demasiado importante. Y es la segunda parte, dice, y te daré por pacto al pueblo. Y esa palabra o esa frase que está allí, hay que saberla desmenuzar. Porque Isaías está hablando de una manera personal, le está hablando a alguien. Él está diciendo, y daré un pacto. No está hablando de algún tercero. Él está enfocando a
alguien una promesa. La primera ya la vimos, y te guardaré. La segunda, y te daré por pacto al pueblo, que es el que está allí en el versículo 8. Y eso es lo que tiene una trascendencia importante, porque los grupos religiosos están peleando. Que si es el antiguo pacto, que si es el nuevo pacto, que si hay otro pacto, que si se cumple esto, que se cumple una parte, que se cumple todo, que no se cumple. Y ahí están enfrascados en muchas cosas. Y yo no vengo a hablar de eso. Yo tengo que ir a la palabra y conforme a la palabra empezar a mirar qué quiere decir el Señor. Y cuando yo voy a la Escritura, si yo quiero hacer una correcta exégesis, tengo que mirar los textos y las palabras, las expresiones que se utilizan ahí para uno poder entender hacia dónde es que apunta el escritor, que en este caso es nuestro Dios, a través de una persona que quiere dar el mensaje. Y entonces me encuentro que la palabra que está ahí, pacto, si a usted le gusta escribir los términos en el hebreo y en el griego, esa es una palabra hebrea que significa, es la palabra berishit. Berishit. En el Strong es la palabra 1285 para que usted la pueda mirar. Y esa palabra que se traduce como pacto, me está hablando a mí de una alianza sagrada. Diga conmigo, alianza sagrada. Y esa alianza sagrada tiene raíces y tiene expresiones que desde el Antiguo Testamento se pueden marcar, se pueden notar. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 11, usted va a encontrar que la palabra de Dios es sagrada, que el pacto, que el acuerdo, que el decreto de Dios es algo que es sagrado. Diga conmigo, los pactos son sagrados. Pero además de ese pacto que es sagrado, dice Deuteronomio que ese pacto es eterno. Habla de un pacto que el Señor tiene con su pueblo y tiene eternidad. Y hasta ahí vamos nosotros bien. Porque dentro de ese pacto, dentro de esa palabra pacto, pues se incluyen las promesas de Dios. No solamente se incluyen las demandas de Dios, también hay promesas. No solamente hay preceptos, también hay promesas que Dios iba a empezar a cumplir. Y cuando nosotros hablamos del pacto, tendríamos que mirar el símbolo que ellos utilizaron. Ahora diga conmigo, símbolo. Esa palabra va a ser muy importante durante estas enseñanzas, porque hablaremos de muchas simbologías, pero conforme a lo que la palabra de Dios nos muestra, y así tenemos que entenderla. Y entonces cuando yo miro el simbolismo de la palabra pacto, hubo un elemento que era lo que representaba el que Dios había hecho un pacto con su pueblo. Y ese elemento usted lo conoce muy bien. Se llama el arca de ¿qué? Del pacto. Y cuando nosotros miramos entonces esa palabra, esa caja, perdón, vamos a encontrarnos, no me voy a detener en esto, que era una caja de madera, no de cualquier madera, el Señor es específico, dice tiene que ser madera de acacia. Y tiene que ser forrada, no con cualquier material, sino tenía que ser forrada con oro. Y dice, no me la van a construir de la medida que ustedes quieran, y como crean, o como piensan, o hagan unas votaciones. Y no, él dice, tiene que ser de tanto, por tanto, y él da todas las características del arca. Y según el libro de Deuteronomio, esto fue lo primero que Dios le dijo a Moisés que tenía que construir. Después de las tablas dijo, y harás una caja, harás un arca. Fue lo primero que tuvo que construir. ¿Dónde está eso? Usted que está apuntando, Deuteronomio, capítulo 10. Y ahora, lo interesante es que desde esa caja, Dios iba a hablar con Moisés. Escuche, porque esto va a ser importante. Porque más adelante, los únicos que podían tener acceso a esa caja eran los sacerdotes, y entre tantos sacerdotes solamente uno podía entrar una vez al año. Pero Moisés no era sacerdote. Pero desde esa caja Moisés y Dios iban a hablar. Y eso iba a representar mucho de la palabra de Dios.
Y según lo que usted está viendo allí, conforme a la gráfica que le pusimos de lo que la Biblia nos narra, nos dice que habían 2 querubines. Esos querubines son tallados también en oro puro y también tenían una representación de muchas cosas, entre tantas cosas. No solamente representaban las cosas celestiales que fueron creadas por Dios, que están en torno al Todopoderoso. Esos querubines que están allí representan a esos querubines que un día fueron colocados en la puerta de un huerto donde el hombre fue expulsado, ¿se acuerda? Y que ahora entonces no había acceso, nuevamente el hombre no podía volver a entrar a ese jardín porque habían 2 querubines y una espada que daba vueltas y ahora no tendría el hombre acceso. Ahora estos no solamente están guardando, están en una señal diciendo, el hombre por sus propios medios no puede entrar, y está ahí como recordatorio de esos querubines. Y los querubines también representan que aún ellos tienen que postrarse, inclinarse. Solamente ellos también tienen que ceder ante la presencia de una sangre que iba a ser derramada una vez al año. Sobre esos querubines iba a caer sangre de animales. Y aún los querubines decían, nosotros no podemos impedir que el perdón de Dios no llegue al pueblo. Pero eso lo tenían que hacer ¿cada cuánto? Cada año. La historia cuenta que después el arca se pierde y hasta después hicieron películas del arca perdida y de una cantidad de cosas. Están buscando dónde está el arca y están pensando en el símbolo y están pensando en el objeto como tal, pero va mucho más allá de un objeto. Porque es que el cristianismo y la relación con Dios va mucho más de objetos y de acciones. Va con relaciones y comunidad, con comunión, como dijimos ahora. ¿Qué representa ese arca? Lo primero que vamos a mirar en este momento es que esa arca es un tipo de Cristo. Todo lo que estoy abordando para poder llegar a la cena del Señor. Mire hasta dónde me toca ir para poder comprender esto que vamos a celebrar ahorita y que hemos celebrado, pero muchas veces no teníamos la magnitud de comprender de lo que pasaba. Porque estamos hablando de un pacto. Y si antes hubo un pacto con un pueblo, hubo un día donde en una mesa el Señor hizo pacto. Por eso es que tenemos que hablar del pacto. Cuando hablamos de cómo el arca representa a Cristo, vemos que esa arca va a representar al Señor en 4 elementos. Va a representar, número 1, dígalo fuerte, va a representar número 2, número 3, va a representar y número 4 va a representar todas esas 4 cosas. Y podríamos aquí demorarnos 1 hora más predicando acerca de estos elementos, pero no es el proceso, no es el momento, no hay el tiempo, necesitamos avanzar. Pero quiero que usted note que cuando el Señor le ordena a Moisés que construya esa arca con un material como el oro por dentro y oro por fuera, nos está hablando a nosotros de su divinidad eterna. Cristo, que es el verbo de Dios y que es y sigue y seguirá siendo Dios. ¿Cuántos dicen amén? Fue un Dios que fue desde antes de la fundación del mundo. Cristo no tuvo principio, Cristo no tiene ni tendrá final. Dios no tiene tiempo, el tiempo está en Él. Dios no tiene espacio, todo lo creado está en Él. Cuando estamos hablando del material divino, de la realeza, me está hablando de esa naturaleza divina de Dios. Cristo es Dios. Cristo no es un sabio hombre divinizado, no. Él es Dios en medio de la humanidad. Y la madera que está hablando allí habla de la humanidad de Cristo. No solamente Cristo es divino, Cristo también hubo un tiempo que fue humano como usted y como yo.
Y la Biblia tiene algunos pasajes donde habla y representa con la madera lo que es los seres humanos. ¿Tiene su Biblia abierta? Voy a tocar rápidamente uno. En Mateo capítulo 3 y en Lucas capítulo 3, en ambos. A partir del verso 10 en Mateo y en el verso 9 en Lucas, hay una palabra que está ahí declarada. Y ahí entonces dice, y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. ¿Se acuerda cuando estábamos hablando ahora de que la relación, o mejor, la comunión con Dios debe ser fructífera? Eso significa que si usted es cristiano, usted debe dar fruto. No escuché ningún amén ahora. Primero me dijeron que sí, amén, pero ahora no escuché amén. Y si usted y yo no damos fruto, ¿qué dice Mateo capítulo 3 y Lucas capítulo 3? Dice que el árbol que no da fruto, ¿sirve para qué? Para buena leña, no más. Para echarlo al fuego. Pregúntese, ¿qué fruto estoy dando yo? Ahora que vamos a tomar del fruto de la uva, de la vid, pregúntese, ¿qué fruto estoy dando yo? Eso no es tomar vinito por tomar y no. Hay toda una conciencia, hay toda una enseñanza. No solamente ese pasaje de la madera habla de la humanidad, de la naturaleza humana, sino que también hay un episodio que el Señor registra donde hay un milagro de un ciego. Eso está en Marcos capítulo 8. Y dice que cuando el Señor sanó a ese ciego me lo imagino yo, llega y se quita las manos de los ojos y cuando va a ver, le preguntan, ¿ves? Y él dice, sí, veo. ¿Y qué es? Ese ciego dice, ex ciego, ya no es ciego. Ahora el ex ciego dice, yo veo a los hombres como árboles. Una naturaleza entre lo que es la madera, el árbol y lo que es el ser humano. Para cerrar ese momento tengo que decirle que Cristo es 100% Dios y Cristo es 100% hombre. Los teólogos le llaman a esto la unión hipostática. Y entonces las mentes racionales llegan y dicen, los que saben mucha matemática, oh, ¿cómo así que una persona o un ente está compuesto de 100% y 100%? Esos 200%. Nada puede estar formado por un 200%. O es 50 o 50 para completar el 100, porque es que el 100 es la unidad completa. ¿Cómo es eso? Cristo no puede ser 100 y 100. 50, 50, 80, 20. ¿Cuánto es la proporción? No. Eso es algo que no se puede entender con calculadora y con computadores. Es entender que el Hijo de Dios es Dios y también fue hecho hombre. Eso en teología se habla de la kenosis de Dios, pero no voy a hablar de esto. Porque ahí sí me iría otra hora. Pero quiero cerrar esta enseñanza con respecto a esto. Cuando el israelita, el sacerdote, llegaba al arco del pacto, se encontraba con una tapa, la tapa de la caja. Esa tapa de la caja se llama el propiciatorio. Y la figura que forma con los querubines también le han puesto un nombre. Se llama la silla de la misericordia. Ahí, en esto tiene que haber algo poderoso. Cuando esa caja era transportada por el desierto, la Biblia nos enseña y nos dice que sobre esa caja, de ahí para arriba salía una columna. Y a donde el Señor movía esa columna, movía el arca, hacia allá tenía que mover el pueblo, se tenía que guiar. Y a eso entonces se le conocía como la presencia de Dios, la Shekinah.
de Dios. La presencia, todo eso. Y entonces el pueblo estaba pendiente dónde estaba la columna, la Shekinah, la presencia, dónde estaba. Y donde estaba la presencia, ahí se dirigían, ahí iban. Y si la nube se quedaba quietica, pues ahí tenían ellos que acampar y quedarse quieticos ahí. Todo el mundo estaba pendiente de la presencia. Diga conmigo, hay que seguir la presencia de Dios. ¿Usted quiere seguir la presencia de Dios? Nos conviene. Ahora mire a su hermano para despertarlo y dígale, y hay más. Cuando yo miro ese propiciatorio que está esa tapa ahí, que también es un anticipo de el sacrificio de Cristo, de la cruz del Calvario, me encuentro que ahí se derramaron sangre de animales cada año. Apunte usted ahí en sus apuntes que tiene ahí, Hebreos, carta a los Hebreos capítulo 9, del 6 al 7, donde habla de cómo venían constantemente los sacerdotes y ofrecían sangre de animales, pero que después se iba a derramar una sangre que no iba a ser más suficiente, otra sangre, porque esa sangre era especial, única, que esa sangre sí iba a ser propiciación, que esa sangre no iba a cubrir solamente, sino que iba a limpiar y a quitar, porque Él era el Cordero que quitaba el pecado del mundo. Esa sangre estaba hablando allí. También la Biblia nos dice que ese sacrificio de Cristo iba a ser una sola vez y ese sacrificio iba a ser eterno. ¿Se acuerda cuando hablamos de la eternidad? Del pacto eterno. Y nosotros tenemos un antiguo pacto. ¿Será que el antiguo pacto es eterno? No, porque ya dice que fue antiguo. Si dice que hay uno nuevo, es porque llegó otro nuevo. En Colombia yo me estaba rascando la cabeza y con una misionera que estamos hablando ya desde Bogotá, me dice, Paz, ayúdenos a orar por esto. ¿Qué pasó? Y me manda, ¡pum!, otra vez una propuesta en Colombia, porque quieren autorizar a los niños trans para que los colegios adoctrinen y para que el gobierno les financie la conversión de su cuerpo trans. Y llego y le digo, oye, pero hace una semana atrás no hicimos una firmas y ya dijimos que no más y se pronunció que no más. Digo, sí, pero eso fue para el periodo pasado y ahora empiezan nuevamente elecciones y quieren volver a poner el proyecto. Y digo, pero ¿cuándo vamos a estar con estas? Porque los decretos se vencen hasta que llegue un decreto mayor, deroga un decreto menor. Pero como aquí no vamos a meternos ni con el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento, estamos hablando que hay un pacto de Dios, que si Dios es eterno, su voz es eterna. La pregunta es, ¿en quién se cumple esa eternidad, ese pacto eterno? ¿En quién? Ahí donde entonces nosotros miramos. Y entonces cuando yo leo Hebreos, apunte capítulo 7 también, versos 26 y 27, nos menciona y nos dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, hablando de Cristo. ¿Por qué nos convenía? 2 puntos, dice, porque era santo, porque era inocente, porque era sin mancha, porque era apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. O sea que en el sacrificio de Cristo, Él iba a ser sacerdote, pero también iba a ser la víctima, el Cordero. Ahí en ese lugar. Usted puede seguir apuntando más versículos acerca de esto. Pero por cuestión de tiempo, para cumplir, tengo que dejar hasta aquí. Pero no nos vamos a ir de este lugar sin tener la consigna de que esto que celebramos nosotros cada mes es mucho más que tomar un pan, que beber una copa. Es poder ver que el mundo está en crisis, porque el mundo está en crisis, el mundo está en dificultad.
Yo no sé si a usted le duele lo que está pasando en Venezuela. Yo recorrí ese país, fundé iglesias en ese lugar, establecimos ministerios. Me atendieron mucha gente, conocí gente linda, pastores, siervos, hombres de Dios. Otros no tan buenos, ¿para qué? Es verdad. Pero independientemente si son venezolanos o colombianos, todo ser humano necesita del Señor. Y Venezuela en este momento necesita mucho del Señor. Y vamos a orar ahorita por Venezuela. Pero lo que quiero decirle con esto, mis amados hermanos, es que es un gran honor ser un hijo de Dios. Es un privilegio ser un hijo de Dios. Y usted necesita manifestar a quién es su Dios. Le invito, iglesia, que se ponga de pie, por favor, para que podamos tener este tiempo. Y antes de seguir, déjeme preguntarle, ¿será que esto que usted escuchó bendice su vida, le alimenta, le empieza a inquietar? Si eso es así, yo puedo decir, valió la pena. Porque mi propósito como siervo de Dios no es venir como decía yo el domingo en la iglesia donde estuve predicando, venir como el ángel del estanque de Betesda, que venía de vez en cuando y viene, agita las aguas y emociona a la gente y alborota, y algunos recibían y se iban, y después yo irme. No, yo aquí no estoy jugando, no puedo darme el lujo de jugar. Para mí cada cita del domingo es muy importante, muy importante. No somos muchos por ahora, pero para mí un alma es importante. Mi voz de protesta ante todo lo que el mundo está haciendo se llama la palabra de Dios. Yo no voy a hablar otra cosa que no sea la palabra del Señor. Y si va a venir crisis por causa de predicar de Cristo, bienvenidas sean las cruces para nuestras vidas. Solamente escuché un tímido amén. Porque van a llegar los momentos donde van a ser confrontados los cristianos. Ya nos están moviendo el piso. Vamos a orar. Y vamos a orar por Venezuela.